Y cuando me explicaron la fotosíntesis, yo dije, es que tengo que hacer un humano fotosintético. Que no, yo quiero ver una solución que realmente se pueda hacer en mi tiempo de vida. Fue un año de maestría, los primeros 6 meses fueron completamente de business y los otros 6 meses de ciencias. Que lo que prefieren es gente que tenga entrenamiento duro en ciencias, aunque no sepas nada de negocios, no importa. O sea, como que sepas de ciencias, tengas alguna idea que quieras hacer y ellos te enseñan desde cero negocios. O sea, ¿qué rayos significa la palabra negocios? Ellos te enseñan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Siendo un Futuro, el podcast donde exploramos los más de 1500 caminos profesionales que existen en México. Hoy tenemos una invitada con una visión muy poderosa sobre ciencia, emprendimiento y solución de problemáticas ambientales globales. Ella es Telma González, química, biotecnóloga y emprendedora con formación en la UNAM y una maestría en biotecnología y administración en Reino Unido. El propósito que guía su carrera es ambicioso y necesario: acabar con la contaminación por el plástico en el mundo. A través de su trabajo, Telma combina ciencia, innovación y emprendimiento para cambiar paradigmas y demostrar que las soluciones pueden ser accesibles y transformadoras para nuestra sociedad y nuestro planeta. ¿Cómo estás, Telma? Hola, muy bien, un gusto conocerte al fin y qué gusto ver estos podcasts donde pues guías a la gente a saber qué quiere y cómo lo quiere, porque es bien necesario, ¿no? Sí, pues esa decisión de qué vas a estudiar a los 18 años, a veces Es una tienes más locura. chancito, es un poco complicada y la intención de este podcast es que conozcan diferentes historias, que conozcan diferentes personas que inspiran. Tú definitivamente eres alguien que inspira. Gracias. Entonces vamos a hablar un poco acerca de tu máster, de toda la vivencia que tuviste en Reino Unido y bueno, para comenzar, ¿nos puedes contar qué hace o qué estudia una persona que decide entrar al máster en biotecnología, gestión, sustentabilidad e innovación en Glasgow? Pues yo llegué a la ciencia desde que estaba muy chiquita porque a mí me operaron del corazón cuando yo tenía 1 año. Okay. Y entonces, así, corazón abierto, operación de los 90. Yo tengo cicatrices por todos lados, parezco como mapa pirata. Y entonces, a partir de ahí, pues yo no pude tener, por ejemplo, anestesia en los dentistas y así. Y siempre desde chiquita quise como inventar soluciones para los niños, por ejemplo, que no fueran al dentista, ¿no? Como una pasta de dientes que ya te hiciera no tener caries nunca, o un jabón así súper bueno, o así, como cosas distintas. Y así poco a poco fui llegando al camino de la ciencia. También una vez que fui a un museo de ciencias me explicaron cómo funcionaba la fotosíntesis. Okay. Y uno de mis grandes problemas de la infancia era que mi abuelita siempre me daba de comer a la hora en la que eran mis caricaturas. Entonces yo tenía que o ver caricaturas o comer. Y entonces yo estaba muy enojada. Yo dije, si yo pudiera comer de alguna otra manera, pues yo podría ver las caricaturas. Y cuando me explicaron la fotosíntesis, yo dije, es que tengo que hacer un humano fotosintético, porque así en el camino a la escuela ya voy a ir comiendo y ya cuando llegue voy a poder ver sin interrupciones mis caricaturas. Claro, y entonces yo quería ser un ser humano fotosintético. Entonces así llegué y me puse a ver en la enciclopedia qué se necesitaba para ser un humano fotosintético. Y ya entendí que química, bioquímica, no sé qué, yo tenía como 6 años, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues tengo que estudiar algo así. Y entonces estudié química y spoiler alert, no se puede hacer un humano fotosintético, las mitocondrias nomás no te dan, pero sí hay gente que lo ha intentado, eso es buenísimo. Pero pues ya, total que fotosintético o humanidad no se logró, pero me interesó mucho la química y sobre todo, pues sí, la farmacia para resolver problemas. Y conforme avancé en la carrera me di cuenta de que muchos de los tratamientos farmacéuticos, de los medicamentos, toman como años, o sea, al menos 10 años de probarlos, ya no de descubrirlos, que son otros 20, ¿no? Claro. Entonces, quizá en tu carrera de vida como farmacéutico tú no veas que descubras una molécula y que eso se haga tratamiento. O sea, como que descubres muchas moléculas, las mandas y otros se encargan de los estudios y otros se encargan de llevarlo a la farmacéutica y de patentar y de que a ver si es viable o no y todo, ¿no? Entonces yo dije, no, yo quiero ver una solución que realmente se pueda hacer en mi tiempo de vida. Okay. Y en mi clase de genética tuve a una maestra increíble, una profesora que trabajaba con degradación de plásticos. Y ella habló de su laboratorio y dijo como no, me invitó, me dijo, no, si quieres hacer una estancia, algo, pues allá paséate por mi laboratorio. Y justo cuando yo llegué a su laboratorio, vi así en un matracito, en un contenedor de vidrio, un hongo que se estaba comiendo una esponja de trastes. Entonces yo dije, como esta es la solución a la contaminación por plástico, yo me imaginaba los cisterros de basura y yo decía, no, le echas hongo y ya estuvo, ¿no? Entonces yo dije, pero ¿por qué no lo está escalando? ¿Y por qué no lo patentamos? ¿Y por qué no lo hacemos grande? Y ella me dijo, va, pues únete a mi laboratorio y lo vamos creciendo. Y me uní a su laboratorio y a partir de ahí, pues me di cuenta que biotecnología
es como la ciencia que estudia cómo podemos modificar organismos con fines, digamos, que nos reditúen tanto a los humanos como al medio ambiente, ¿no? Que es quitar básicamente todos los plásticos que son contaminación. Y entonces, como química, empecé a estudiar todo el metabolismo, pero para poder escalarlo, pues ya se necesitaba biotecnología, que es cómo llevar estos descubrimientos de laboratorio hacia grandes plantas. Ajá. Entonces estudié eso y decidí hacerlo en el Reino Unido porque la mayoría de las investigaciones, aquí en México, por ejemplo, están o vas a hacer del camino científico, donde quieres hacer doctorado, postdoctorado y hacerte SNI 9000, o te vas por el camino de negocios, donde igual y te avientas un MBA o haces algún estudio ya de negocios más específico, te unes a una corporación y ahí te quedas 20 años hasta que eres solo director general. Pero no hay ningún posgrado que junte las dos. Sí, y justamente, y en el Reino Unido son nuevas, de hecho, relativamente, pues yo creo que llevarán unas 6, 7 generaciones de biotecnología y negocios. Entonces, justamente esto lo juntaba y aparte tenía enfoque en sustentabilidad y en justamente encontrar soluciones de laboratorio que se pudieran escalar. O sea, tenía como lo que necesitaba. Y fue un año de maestría, los primeros 6 meses fueron completamente de business y los otros 6 meses de ciencia dura. Bastante complejo y está interesante eso de los humanos fotosintéticos. Sí, no lo sabía. Realmente. Algo que muchas veces la audiencia pregunta es si existe tal cual como un perfil de ingreso para este tipo de másters, ¿no? O sea, tienes que ser una persona muy académica. Bueno, primero yo creo que sí te tiene que gustar leer, ¿no? Claro. O sea, es de las cosas. Pero ¿cuál dirías tú que es ese perfil de ingreso para este máster en particular o para irse a estudiar al Reino Unido? Pues yo creo que en este máster en particular, incluso en el mismo departamento, que es el Departamento de Medicina Veterinaria y Ciencias de la Vida, lo dicen, que lo que prefieren es gente que tenga entrenamiento duro en ciencias y que aunque no sepas nada de negocios, no importa, o sea, como que sepas de ciencias, tengas alguna idea que quieras hacer y ellos te enseñan desde cero negocios, o sea, ¿qué rayos significa la palabra negocios? Ellos te lo enseñan. Negocios, Sí, y realmente, y ahí tenía 2 compañeros que llegaron de negocios y querían aprender de ciencia. Pero, o sea, como que la escalera ahí está más difícil el salto, porque, o sea, nuestras clases ya eran de que, sí, vamos a clonar el ADN de la célula con el plásmido, y ellos así como, ¿Es una célula? ajá, exacto, es como, ya no me acuerdo, una célula es lo mismo que un procarionte o una célula es un huevo, y sí es como, o sea, sí es más diferente el salto de 5 años de entrenamiento científico para aprender. Entonces yo creo que el perfil más bien es ese. Si eres un científico que, aunque no sepas nada, aunque en la vida te hayas puesto a vender cosas, aunque nada, ellos te enseñan recursos humanos, manejo de operaciones, cómo generar una empresa, procesos de patente, todo lo que sea necesario para la altura inventiva que tienen los laboratorios. Y para el Reino Unido, bueno, y lo que dices hasta de leer es muy cierto, porque en el negocios todo se califica por ensayos, ¿no? Entonces, en la facultad todos, o sea, hacíamos exámenes y prácticas de laboratorio y eso es lo que escribías, ¿no? Pero el ensayo es muy distinto, ¿no? Es encontrar como cosas que estoy a favor, en contra, a favor, conclusión, ¿no? La mayoría de universidades del Reino Unido son muy analíticas, muy pensamiento crítico, muy haz un ensayo y no quiero saber si tú estás a favor o en contra, quiero que defiendas este punto o que me des toda la información que puedas encontrar y que al final me digas cuál es tu conclusión, pero sin decirme me gusta o no me gusta o escogería esto. Creo que es gente así muy curiosa que puede tomar información, retenerla y combinarla con diferentes cosas, ¿no? A fin de cuentas, combinar la ciencia con los negocios, al final te das cuenta de que todo es prueba y error. O sea, en la vida de un científico todo es hipótesis y lo pruebo y a ver si sale, ¿no? Y así también son las ciencias sociales, ¿no? ¿Y consideras que es para gente extrovertida, introvertida? Porque tú me contabas que te hiciste un poco extrovertida para llegar a este máster, ¿no? Sí. Justo es un camino que tuve que pasar, pero creo que es por el camino del emprendimiento. Okay. Se notaba claramente cuando en este máster había gente que ya había tenido algún emprendimiento o gente que nunca lo había tenido. Entonces, los que sí lo habíamos tenido, que yo soy parte de los que sí, ya habíamos tenido exposición y sobre todo ya habíamos tenido fracaso. Entonces, eso es algo súper importante. Hay muchos introvertidos que son así porque les da miedo fracasar, ¿no? Sí, yo ya me he subido a escenarios a pitchar mi idea y me han dicho, qué estupidez tan grande acabo de escuchar, acabo de perder mi tiempo. Y yo como, bueno, gracias. Así. O sea, ya he llorado en soledad muchas veces por mis proyectos,
pero al final pues te haces súper resistente y se nota, porque ya no te da vergüenza que piensen los demás de ti, menos, o sea, lo único que quieres es que el que tiene dinero te dé dinero para tu proyecto, se burle o no de ti en las noches, a ti no te interesa, ¿no? Okay. Entonces, creo que se nota mucho, pero definitivamente pueden entrar los dos perfiles y aprender sobre la marcha. Aquellos más introvertidos, pues resultaba que tenían, por ejemplo, mejores ensayos, ¿no? Como que se podían sentar más a leer y escribir y cuando tenías propuestas te daban como que otras visiones. Entonces estaba, y hay gente que estudia esto incluso si no quiere estar al frente de una empresa. Simplemente si quiere como que ayudar desde el puesto de innovación y dice como que no, mira, ni pongas mi nombre, nada más te doy esta idea. Y tú como, es la mejor idea del mundo, ¿por qué no quieres que ponga tu nombre? Pero hay gente que pues prefiere mantener como bajo perfil y esos introvertidos tienen otras habilidades que son muy útiles. Y como estoy del lado de los extrovertidos, pues puedo ver la idea de conectar con más personas y pararte en el escenario y hablar de tu proyecto y así contagiar el entusiasmo. Entonces, creo que las dos son válidas. Okay. Y mi perspectiva solo es la de extrovertidos, que roquea. Bien, bien. Que justo te conocí en redes sociales por un live que hiciste de Chevening, entonces vayan a seguirla definitivamente. Hablar un poco acerca de tu vivencia universitaria, o sea, ¿qué crees que te Sí. dio ese año de tu maestría en Reino Unido? O sea, ¿crees que cambió algo tu panorama respecto a tu profesión, respecto a lo que tú querías hacer con tu trayectoria académica? ¿Qué te dejó ese año de tu vivencia universitaria? Sí, justamente yo había estado buscando activamente ya en otro país y me preparé, o sea, como con cursos de inglés y de francés para estar al 100 cuando tuviera una oportunidad. Pero aquí en la UNAM está como muy, muy, muy competido y a veces es muy dependiente del promedio, ¿no? Y esa es otra cosa que quería decir. Ajá, justo, creo que tienes que tener al menos el mejor promedio de todos los que apliquen, porque ese es criterio de descarte. Y tiene que partir, creo que de 8.5 para arriba, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento yo tenía como 8.2 y entonces yo recuerdo perfecto, ¿no? Que yo quería irme por parte de la UNAM y tenían unos lugares para irme, creo que a Francia. Y ellos te pedían que tuvieras como nivel alto de francés para poder ser candidato y aparte pues el no haber reprobado materias y tener el promediazo, eran muchas cosas, ¿no? Y yo tenía todo menos 8.5, tenía 8.2 y yo dije, bueno, pero tenía francés avanzado porque como activamente quería buscarlo, pues me puse a estudiar francés años antes. Y justamente no tuve la oportunidad porque me dijeron, no, es 8.2, no puedes pasar. Y lo peor es que se perdieron esos lugares, nadie fue. Y yo como, Solo por un tema de promedio. Solo por un tema de promedio. Que pudieran simplemente haber dicho, mire, eres la más calificada porque los que tenían buen promedio, pues no se habían enfocado, por ejemplo, en francés. Y pues es muchísimo más importante hablar cualquier cosa el idioma que vas a que el estar. 8. Ajá. Entonces, pues bueno, yo estuve buscando activamente irme a otro país porque justamente veía que la cultura era distinta, ¿no? Como que más enfoque en justo, en no tener miedo al fracaso, en aventarte a hacer una idea. En invertir en esas exacto, ideas, en ¿no? muchas más inversiones, en que un joven que mientras está estudiando empiece a hacer un negocio. Aquí pues todos mis profesores de la Facultad de Química decían como que no, enfócate nada más en tus materias y en mi examen que es el 26 de mayo y nada debe importarte más. Entonces es como, bueno, entonces quería esta nueva visión y el Reino Unido me pareció me parece un país donde han salido muchísimos científicos, ¿no? Darwin, Newton, Turing, toda la lista de gente que estudia en Cambridge y en Oxford. La vacuna misma de la enfermedad de COVID salió una de ellas, del laboratorio de Oxford, ¿no? Entonces yo tenía muchas ganas de estar en otro país y de tener otra cultura, de conocer más gente y de practicar mis idiomas también. Entonces dije, bueno, toda la vida estudiando idiomas como para no venir a practicarlos. Entonces quería eso y justamente empecé a buscar cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, es muy costoso irse para allá y dije, bueno, pues necesito hacerlo con una beca y entonces ya fue cuando empecé a buscar opciones de cómo llegar a un posgrado en el extranjero. Que es ahí donde llegó Chevening, ¿no? O sea, Es correcto. todo este proceso que me platicabas que, bueno, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero aplicó Telma 3 veces, ¿no? Sí, sí, sí. Fue todo un proceso de, entender qué te pedía Chevening, qué te pedía el máster, pero tú me decías que justo ya tenías como tus universidades y tu objetivo bien, bien, bien en mente. Entonces, este proceso de admisión y Chevening, hay bastantes videos en eso al respecto, pero tú consideras que hay algo que deberíamos platicar en el video respecto a ese proceso de admisión de a lo mejor la parte inicial de los ensayos, de no enfocarse nada más en, pues yo me quiero ir al Reino Unido porque todos se quieren ir al Reino Unido. Sí, no. Yo creo que uno de los errores más comunes que encuentro y justamente un consejazo para los que quieran aplicar a Chevening es métanse a LinkedIn y busquen gente que ya se fue de su país, o sea,
de México o de Colombia o de algo. Y ahí busquen a personas que ya se hayan ido y que les puedan dar tips, que puedan leer sus ensayos. Bueno, vamos a continuar el resto del capítulo en formato audio por limitaciones del entorno, pero eso no va a quitar la calidad de entrevista que tenemos. Entonces, So, Telma, estamos hablando un poco acerca de la vivencia universitaria que tuviste en tu intercambio, en tu maestría. Entonces, ¿qué crees que te dejó eso para tu formación como profesionista, tu misión de vida que tienes? ¿Qué crees que te ayudó ese intercambio académico? pues justamente vi una nueva perspectiva en la que las personas pueden trabajar. Por ejemplo, hay muchas veces en las que en otros países son súper cerrados con la idea de que no me la vayan a robar, alguien más la puede hacer, así. Pero realmente, o sea, en el mundo del emprendimiento eso es muy común. Cuando eres un emprendedor novato, sientes que tu idea es la Que la mejor idea del vale todo, mundo, ¿no? ajá, y que no vas a poder sobresalir. Y si tú se la cuentas a alguien, te la va a Te la va a robar. robar. Y yo eso tenía con mi primer emprendimiento. Y entonces yo pasé meses tratando de hacer, yo hacía platos, vasos y cubiertos comestibles, tratando de hacer la formulación perfecta yo solita, porque sentía que si se lo decía a alguien más, me iba a robar la idea. Y entonces, el día que ya estaba yo perdida, ya no sabía qué ponerle a mis platos y cubiertos porque se llenaban de hongos o no estaban ricos o no aguantaban humedad o lo que sea, le conté a mi profesora y me dijo, pues prueba con estos alginatos y con esto y esta proporción, seguro te da algo. Y yo, bueno, y lo probé y salió excelente la fórmula, ¿no? Y luego le empecé a comentar como a otros compañeros y, no, pues mira, podrías hacer esto y esto y esto. Y se le desentendían, o sea, como que nadie le interesaba seguir la idea. Y a los que les interesaba me decían como que, ay, qué padre, cuéntame más. Y yo así como que, no te voy a contar más porque me vas a Me la robar vas mi a robar. idea. Pero la verdad es que ninguno de ellos lo hubiera hecho porque no les interesaba estar al frente o resolver un problema. Entonces, y yo ya, o sea, había sido, después ya fui súper vocal y yo ya les cuento a todos los que quiero hacer, porque la cantidad de mensajes que me llegan diciendo, ay, ya viste esta noticia de un nuevo bioplástico, de biodegradación, o de este material, o de esto que pasó en la ONU, o cosas así. La cantidad de gente que me asocia con el hecho de la De degradación de los plásticos es mucho más variada. Y creo que eso aprendí mucho de la cultura, por ejemplo, del Reino Unido, en la que todos comparten las ideas que tienen porque están buscando esta ayuda. Entonces yo me hubiera, por ejemplo, ahorrado esos meses de pensar que mi idea es pequeña y solo mía y me la van a robar. Y allá son súper abiertos con decir, perfecto, ¿tienes esta idea? Mira, creo que es patentable, no la menciones hasta que la registremos acá o cosas así. Entonces, y esa es una cultura muy distinta, ¿no? A México, por ejemplo. Entonces, sí, así pasa. esa es una cultura más como de colaboración, de tal vez no Sí, comunitaria, como a lo mejor en Japón, otro por el sí. estilo, pero sí de contribuir al conocimiento general, eso sí, Justo, sí, lo siento, aparte, sí, sí, el Reino Unido como que está muy orgulloso de todas las de sus innovaciones, científicos. exacto. Y le dan buen dinero a la ciencia y si dicen, a ver, ¿qué te hace falta esto? Lo conseguimos mañana si tú te quedas haciendo el trabajo, ¿no? Como que valoran mucho el trabajo que tú le pones a las cosas y las ganas. No, y la historia que me contaba sobre este procesamiento que llevaba 6 meses en México Sí, y justo, es una gran historia. Les tengo que contar que yo trabajo acá en la Facultad de Química de la UNAM, en Ciudad Universitaria, que digamos es el plantel de los más completos que puede haber, ¿no? De infraestructura y todo. Y normalmente nosotros, cuando llegábamos a secuenciar, que es conocer el ADN de, en nuestro caso, las bacterias bueno, el laboratorio en el que estoy, en el que empecé, eran estas bacterias que estaban creciendo en un hongo, pero esas las encontraron en un basurero. Entonces, literal, la investigadora se fue al basurero, fue a buscar muestras de un colchón que estaba todo viejo, que parecía tener hongos, y entonces les cortó esos hongos y se los llevó al laboratorio. Y lo que querían ver era si realmente se estaban alimentando de eso o era una manzana podrida, era un animal podrido, era una rata que dejó ahí algo y estaba creciendo. Entonces, llevamos esta muestra al laboratorio e investigamos si realmente eran hongos o bacterias creciendo puramente de plástico y si se podían alimentar de ello para eventualmente pues, acabar con la contaminación por plástico. Y justamente secuenciar es conocer qué especie tienes ahí de hongo o de bacteria y saber la cadena de ADN que tiene, ¿no? Y quizá ya se había modificado de sus otras primas bacterias para poder degradar el plástico y queríamos ver como esos cambios. Y para hacer ese tipo de ensayos, tú tienes que preparar tu muestra, tus bacterias, congelarlas y llevarlas a secuenciar. Y okey, aquí normalmente en la UNAM tenemos el Instituto de Biotecnología que está en Morelos, en Cuernavaca. Entonces tenías que llevar tu muestra allá y te ponían en fila porque había miles de personas antes de ti
y hacían el análisis, analizaban los datos y ese proceso tardaba en total como 6 meses, ¿no? Desde que tú tenías tu bacteria y aparte la llevabas a Cuernavaca y tenía que estar congelada. Y Cuernavaca, pues hombre, siempre está a 38 grados esa cosa. Entonces, pues tenías que cuidar que tu muestra se mantuviera refrigerada y que allá le rogabas a Diosito que no se descongelara también en lo que llegara, ya sea que tú la llevabas o alguien te la llevaba de la UNAM y así. Y entonces tomaba 6 meses, ¿no? Hay gente que hacía sus maestrías o licenciaturas con un ensayo de eso que duraba 6 meses y luego hacían cambios en la bacteria o lo que sea, y otros 6 meses, ¿no? Y ya cumplías el año. Y entonces yo llegando a Glasgow, me di cuenta, yo dije, bueno, tengo 4 meses para hacer mi proyecto de tesis. Obviamente, pues no me va a dar tiempo, según yo, con mi mentalidad de que toma 6 meses hacer ese ensayo, pues de secuenciar ni de hacer nada, ¿no? Entonces, cuando llegué me di cuenta de que en la mesa de laboratorio tenían 4 unidades de secuenciación chiquitas, ¿no? O sea, como que maquinitas. Y yo como no puede ser. Y les dije, oye, ¿cuánto toma secuenciar esta bacteria? O sea, si yo la encuentro así en el lago, en el basurero, y la pongo aquí, ¿cuánto toma? Y me decían, pues puede tomar 1 hora y media, pero dale 2. Si quieres, vete a comer y regresas y ya tienes tus resultados. Y yo como, no manches, no manches. O sea, ¿cómo crees que a mí me toma 6 meses esto, desde que preparar la muestra, no sé qué? Y aquí lo hacen mientras te vas a comer. O sea, qué locura. Y para ellos es tan normal. Y hablo de que había 4 de estas máquinas en una sola mesa. O sea, y allá, o sea, tenemos en México muy, o sea, muy contadas y una fila enorme, ¿no? Entonces, pues ahí aprendí que México, por mejores intenciones que tengas, Sí, pues la sí nos infraestructura falta te la limita. infraestructura, Sí, sí, claro. sí. Y mandar las muestras, a veces era más fácil mandar la muestra a Estados Unidos y que te regresaran los datos a esperarte a que pasara aquí. Entonces, yo amo México con todo mi corazón, voy a trabajar toda la vida para hacer de este un país mejor, pero la verdad es que estamos muy atrasados en ese tema. Y si hay muchos científicos que tienen grandes ideas, les recomiendo totalmente ir a tomar las mejores prácticas de otro país, aprender de cómo se hace, qué limitaciones tienen allá, qué problemas quieren resolver allá y hacerlo acá en México implementado de alguna otra manera. Porque eso creo que también luego pasa justo en Europa, ¿no? Que como tienen esos problemas de primer mundo, Sí, se asombran muchísimo de la cantidad de cosas que tú como latinoamericano puedes hacer con muy poquitos recursos, ¿no? Es como, sí, pero ¿por justo. qué vas a reciclar la hoja, no? Sí, sí, sí. Si esas hojas están Sí, contadas y tenemos para reponerlas, no sé, cosas así que siento que ese tipo de experiencias de intercambio te sirven para justo tomar lo mejor de Latinoamérica, que es hacer mucho con poquito, sí, y allá que tiene recursos, infraestructura, tiempo, que también luego aquí hay sí, muchos temas con, no estás haciendo resultados, pues bueno, te vas, ¿no? sí, Que sí, creo que sí. ya son procesos diferentes con la Sí, paciencia que tiene. aparte es a toda escala. Por ejemplo, aquí yo cuando hice la licenciatura, vivía en la casa de mi mamá, que vive en el norte de la ciudad, y la universidad está en el sur de la ciudad. Entonces yo hacía como 2 horas y media, ¿no? Entonces, de ida y 2 de regreso. O sea, eran 5 horas al día que yo perdía en transportarme. Entonces, sí es como, bueno, eso se podría resolver. Eventualmente, cuando hice la tesis, ya no funcionó ese tema y tuve que mudarme más cerca porque ya llegaba muy tarde. Entonces, es todo eso, o sea, es estas pérdidas de tiempo que ocurren y allá, por ejemplo, incluso si vives lejos, los sistemas de transporte funcionan de tal manera en la que si tú calculas llegar a 1 hora, vas a estar ahí. O Claro. sabes que no vas a estar 20 minutos esperando el camión, porque ya sabes a qué hora va a pasar y porque allá neva y llueve durísimo y no puede haber gente esperando 40 minutos en el camión porque literalmente te puedes correr peligro de congelarte, ¿no? Entonces, ¿Y no te pasó nada con el tema de la puntualidad? O sea, puntualidad claro. México, puntualidad Pues, Europa. siempre me ha gustado mucho la puntualidad en México, pero estaba muy acostumbrada a que decirle a mis amigos: pues sí, nos vamos a las 7". Y yo llegaba a las 7 sabiendo perfecto que iba a tener media hora, 40 minutos para ir a hacer cosas y así. Sí, Y de sí. repente yo llegaba así de que: "Ay, sí, nos vemos a las 7", y, o sea, como que vamos a estudiar, lean el artículo y nos vemos a las 7. Y yo llegaba a las 7 para leer el artículo y decir: bueno, van a llegar a 7:30". Y de repente llegaban todos ya leídos a las 7 en punto, y yo como: "Amigo, no había leído el artículo, dame chance", ¿no? Entonces, así me pasaba, y ya después me di cuenta de que sí llegaban, entonces yo llegaba a la hora, pero no llegaba con lo que tenía que llegar, ¿no? Entonces ya de repente dije, bueno, aunque sea en el camino, lo voy a Lo ir vas leyendo. leyendo y así. No, Pero sí, me eso pasó sí, eso. sí me llegó a pasar. Yo justo tuve la oportunidad de irme a Países Bajos y ella tiene una cultura como de obsesión con el tiempo. O sea, Qué al hermoso. nivel donde las vacaciones, los planes como de amigos,
los tienen que gestionar como 2, 3 semanas antes. O sea, Ah, me no es encanta. como, mañana te caigo a tu casa. No, no, no. O sea, eso es como falta de respeto. Allá es como, okey, planeo Sí, divertirme sí, con mis amigos mediados de en 2 febrero semanas. vemos. Sí, exacto, exacto. Guau. Entonces, allá era muy, muy, muy estricto, y creo que es de las cosas que te puede llegar a impactar yéndote a otra parte. Sí, sí, puede ser, definitivamente. Una parte importante también de esta entrevista es, ¿qué te da Chevening? Digo, aparte de todo el dinero, ¿no? Sí, Pero, muy importante. ¿te da cierto apoyo postmaestría, durante maestría? O sea, ¿qué hace Chevening diferente a solo ser una beca que te permite ir a estudiar en Reino Unido y ya? Claro, es increíble. Yo, la primera vez que, escuché Chevening, yo dije: "Dinero", o sea, Sí, obviamente. sí, Pero después, porque ellos decían: "Te damos una red de contactos", y yo: "Sí, sí", o sea, justo, como justo. que no entendía la importancia de los contactos, y yo dije como que: "Ay, sí, muchas gracias", me meten al WhatsApp y ya, con que me paguen mi maestría, jalo. Pero después me di cuenta de todos los cheveners que están, o sea, conductores de noticias, gente en el gobierno, gentes en las embajadas, primeros ministros, gente en ámbitos de electricidad, de la industria, médico, investigadores. Hay un montón de gente y tú conoces, o sea, literal tenemos un grupo de exalumnos donde alguien dice como necesito un abogado penalista en Súper específico. Oaxaca porque, lanzaron a mi tía de su casa, ¿no? Entonces, alguien dice: "Ah, mira, yo conozco a esta persona y esta persona te puede ayudar". Y entonces, la red de contactos es tan importante y es tan grande que es de gente porque no es de gente solo importante, es gente apasionada. Entonces, es gente que busca la manera, pues, porque todos nadie le sobraba el dinero para irse a estudiar a Reino Unido. Claramente, No. todos tuvimos que ir y aplicar, a veces varias veces. Y entonces, cada quien ha buscado justo la manera de hacerse la vida, de hacer su proyecto. Entonces, conocieron en el camino a mucha gente y justo cada en Chevener, cada loco con su tema, o sea, yo soy la de los plásticos, hay gente de los carros de carreras, hay gente de los desaparecidos, De diseño. ajá, la gente de diseño, gente de arte. Mi otro, compañero de Chevening en Glasgow es actor. Entonces, él literalmente hacía obras de teatro y todos dijimos: "Ay, qué padre que también le apuesten al arte", ¿no? Sí, sí, Entonces, porque hay pocas becas también de arte, ¿no? Como el FONCA, que está súper, solicitado, sí. solicitado, sí, y ahí dan muy pocas becas y, pues, la cantidad de artistas y la calidad de artistas que tenemos es mucha. Entonces, me da mucho gusto, hay gente en energía sustentable, hay en todos. Entonces, te da esta gran red de contactos y aparte, Chevening no solo te paga de, tu estancia o te paga la colegiatura y la comida, no, no, también te, promueve hacer, eventos tanto para conocer la cultura del Reino Unido. Yo fui varias veces a Edimburgo, a la casa, por ejemplo, que usa el rey cuando va a Escocia, que es Okey, donde se queda, que es un museo, pero bueno, es su casa de te verano. es su casa, ajá, sí, él duerme, él camina en esos pasillos y así, cuando va a Escocia, y cuando hace la reunión más importante del Reino Unido, donde van representantes de Gales, de Irlanda del Norte, de Escocia y de Inglaterra. Y, te puedes dar un tour, ¿no? Con todos los demás Cheveners que quizá no tienes la oportunidad de conocer, ¿no? Porque esto se da en muchos, muchos países. Entonces, conoces a todos los de África, a todos los de Latinoamérica, es donde yo conocí a todos los de Centroamérica y a los de Argentina, o sea, todos, todos. Y entonces, ahí conocí a todos los Cheveners que ahora son de todo el mundo, ¿no? Y todos, cada loco con su tema, todos apasionados. Entonces, ya puedes tener esta red de contactos, aparte de ir a visitar estos tipos de museos y también eventos que pueden ser de culturales, educativos, en donde tú puedes presentar, ¿no? También hacen un evento a la mitad del año en la que tú puedes mandar tu propuesta, un video de 10 minutos de qué haces, y si les parece interesante, puedes presentarlo ante todos los demás cheveners. Entonces, el año que Okey. yo estuve, yo apliqué y me seleccionaron para representar a México, a mí y a otra compañera, para, que vieran qué proyectos vienen como muestra significativa de México. Entonces, la verdad Qué está cool. muy increíble, porque así puedes ver más o menos cada país qué interés tiene, y está muy interesante, y te pagan si yo estaba, por ejemplo, en Escocia, el viaje a Londres, o el viaje a Nottingham, o Liverpool, o donde sea. Está espectacular. O sea, me decías que no pagaste un solo peso de cuando Sí, fuiste a Reino Unido, ¿no? O sea, justo, tu vuelo, tu hospedaje, tus comidas. sí, desde que me dieron la beca, yo literalmente junté todo el dinero que había ahorrado de mi trabajo, y dije: "Inversión a 6 meses", porque yo dije: "Bueno, ¿qué tal si a 6 meses ya me acabé el dinero?", lo que sea. No, ellos te lo van dando cada mes. Y la verdad es que si te administras, funciona muy, muy bien. Te dan, el monto de acuerdo a la ciudad en la que estás, ya tabulado, pero la verdad es que yo nunca tuve que usar recursos propios para ni comida, ni libros, ni nada de lo que necesitara. Estaba cubierto todo mi hospedaje por todo el año y,
y toda la comida y el La lugar donde movilidad, quedaba. incluso el Movilidad. el boleto de ida, el boleto de regreso. Sí, y los trámites de visa también te dan hasta un horario, bueno, un trato preferencial, porque la beca aparte te la avisan que la tienes a finales de julio y el programa empieza casi casi en agosto, ¿no? Sí, Entonces, sí. en cuanto te dicen que sí, es el momento de locura chevenera de que tú no te contestan los correos y te lo juro que quieres ir a acampar afuera de la embajada. Entonces, todos esos procesos te abren fechas especiales. A nosotros nos abrieron unas especiales porque ya estábamos así en el sobre el tiempo, ¿no? Entonces, los que primero entraban a la maestría decían como: "No, lánzate, pero mañana a las 6 de la mañana", y entonces ahí ibas. Pero la verdad es que es un buen acompañamiento y es una relación que se queda siempre. Ya que terminas tu año, regresas a tu país, tienes que quedarte 2 años, pues, a trabajar, a vivir, en el país, ¿Dónde donde hiciste hiciste la el trámite aplicación? ajá, Ujú. la aplicación. Y, incluso si tienes varias nacionalidades, puedes elegir una de ellas y aplicar, y tienes que regresar a ese país por 2 años. Y después de regresar, hay muchos eventos que son en la embajada, que ya son de nivel, ya te ponen un poco como que, de sustentabilidad o de mujeres en ciencia o temas relevantes y te invitan a estos eventos. O pueden ser simplemente como de, Día de Muertos y vamos a ver nuestra relación con el Reino Unido. Entonces te invitan a hacer pan de muerto con la embajada y así. Okey. Entonces, son cosas culturales y son cosas de alto nivel. Yo he estado, por ejemplo, en conferencias acá en la Ciudad de México, donde ha estado, Bárcena, que es la secretaria de Medio Ambiente, y justamente, pues, o sea, ya es un acercamiento directo con ella y hablarle directamente: "Oye, ¿qué estamos haciendo con los plásticos? Porque tengo esta idea, y esta idea, y esta idea, pero me falta apoyo", ¿no? Entonces, ellos ya te pueden ayudar con recursos, con más conocidos, con facilidad de trámites. Entonces, la red, Chevening, si tú tienes un problema, hay mucha gente que conoce a mucha gente, que conoce a mucha gente, que te pueden ayudar. Entonces, te da muchos beneficios y la verdad, sí es como un orgullo, aparte de decir que fuiste seleccionado, porque la beca Chevening se la dan del 1 al 2% de la gente que aplica también. Entonces, uno se siente un poquito muy especial. No, no, claro, deberías. Entonces, pues sí, es una gran beca y se queda ya para la posteridad contigo. Y en cuanto al trabajo, o sea, ¿crees que justo ser egresado de Chevening te ayuda a conseguir un mejor trabajo? ¿O a esa parte de las relaciones como te ayuda Chevening a conseguir un trabajo o simplemente es esa red de contactos y ya? Pues muchos, de hecho, sí, hay un subgrupo en el que es oportunidades laborales y también te ayuda mucho en recomendaciones, ¿no? Como Okey, que okey. tú tendrías menos reserva de promocionar a un Chevener, porque tú sabes que hay una calidad que ya tuvo que pasar y tuviste que pasar el máster y la mayoría pasa con distinction porque pues, te lo pagan todo y es como que, bueno, se le voy a Y echar solo puedes ganas, ¿no? hacer eso aparte, ¿no? No puedes Exacto. trabajar. En la visa te permiten, creo, Okey, pero okey. no te lo recomiendan porque aparte te dan el dinero suficiente. Entonces, pues uno no va allá para hacer dinero, sino realmente para aprender. Okey. En cuanto a esto parte de los retos que tuviste durante la maestría, o sea, ¿consideras que hay alguno que vale la pena mencionar para los que quieren irse al extranjero? Como, oye, ten cuidado con, no sé, el tema de la puntualidad, ten cuidado Claro. con el tema de los horarios, no sé. Sí, justamente algo que nos pegó y nos pegó duro fue que yo me fui a Glasgow, en Escocia, que está al norte de Escocia también. Entonces, eh, es una de las ciudades donde el invierno empieza a pegar como a partir de octubre y se termina como hasta marzo. Y eso quiere decir que se oscurece, o sea, empieza a oscurecerse como a las 6 de la tarde y dices, bueno, y luego a las 5 de la tarde, luego a las 4. Creo que hubo un solo día en el que a las 2:30 de la tarde ya estaba oscuro. O sea, Okey, ya oscuro de que 8 de la noche vete a tu casa, ¿no? Y yo los primeros días dije: "No, sí aguanto, mira, si apenas son está las 4 y padre. así", ajá. Pero salías de tu clase y salías eran las 4 de la tarde y era oscuro, y tú sentías sueño, y sabías que tenías clase de 6 a 7 Sí, y sí. llegabas y te lo juro que sentías que era una clase de las 11 de la noche. Tú: "¿Ya qué estoy haciendo? Ya le estoy forzando, ya ni estoy escuchando al profe", o sea, no, no, no. Entonces, si algo recomiendo a los que se vayan, incluso en Londres también les pasó, es que se lleven su Vitamina D, ¿no? vitamina D, ajá, Sí, sí, sí. exacto, su suplemento y que se la tomen diligentemente, porque yo dije: "Yo no sé si la voy a poder comprar allá, porque aquí en México están de libre venta y yo no sé si allá me van a vender", y, o sea, sí venden, sí la pueden comprar allá, pero tómensela diligentemente porque sí hay muchos casos de depresión y Claro. sobre todo, pues extrañas a tu familia, extrañas la comida, extrañas a tus amigos, extrañas a tu El clima perrito. también. Ajá, porque aparte, pues sí, no es como que puedas, bueno, salgo a correr y ya se pasa, no, hombre, nos está nevando y estamos a -4, no vas a salir a ningún lado sin congelarte. Entonces, eso, mantener como rutinas, llevarte tus vitaminas y hacer lo mejor posible y no perder contacto
con tus amigos, ¿no? Yo algo que hice fue justo empezar como de influencer de redes sociales y a postear todo en mi vida justo para que todas las personas de México se enteraran del camino y de la diversión, así, de las cosas buenas, de las cosas lindas y de las cosas feas que vivía cada día, ¿no? Así como, estoy muy presionada, jamás me habían calificado a mí con un ensayo. Entonces, las primeras veces, o sea, fue fatal y tuve que ir como a cursos de que aprende a redactar Acabas de mejor y hacer un yo como, ensayo. no, y me daba pena porque yo dije, yo llegué hasta el máster y me gané esta beca y ahora vengo y me saco una mala calificación en el ensayo. Entonces, también compartía eso y era una manera como de juntar a los que estaban acá en México con las aventuras que estaba teniendo allá. ¿Crees que hay algún mito o algo que deberíamos desmentir respecto a hacer un máster en Reino Unido, respecto a la beca Ujú. Chevening? La gente siente que tú por decir que eres mexicano, ya te van a ver feo, o ya te van a odiar, o ya te van a hacer menos, o por tu color de piel, o por tu acento, por cosas así. Pero la verdad es que no me pasó nada, porque aparte, en este tipo de universidades, pues son universidades internacionales. Claro. Entonces, o sea, yo de mi generación, de 30 eran solo 3 escoceses, yo creo, y todos los demás, y uno de Londres, y todos los demás eran de otros países, de China, de India, de así hasta países que yo no sabía que existían, así de que Kazajstán y de que Bahrein y Lesoto, y yo como, bueno, déjame googlearlo. Me decían su país y yo Como como que, ¡ay, extranjera. qué padre! Asia, África, Oceanía, qué bonito tu continente, ¿no? Entonces, sí, no, nadie te juzga por el color de piel, porque aparte llegamos todos a una universidad que es muy competitiva. Ok. Entonces, cualquiera de Chevening, o sea, tienes que pasar un proceso y ellos también te tienen que aceptar tanto la beca en caso de que te ganes la Chevening y la universidad. Claro. Entonces, todos somos gente de cierto nivel y no hay este caso de, pues sí, de inflexibilidad o racismo que muchos creen que existe, ¿no? Muchos, incluso así como que de mi familia, de que no, te van a hacer menos o cosas así. La verdad es que no. No me pareció que ese prejuicio fuera real y conviví con gente de toda la Muchos universidad y años. de todo Glasgow y de todos lados y nunca sentí que esperaran menos. Parte también de lo que vemos en esta entrevista es tu plan de estudios, entonces me tomé la Ujú. libertad de imprimirlo. Ajá, Estas son las materias que dice tu plan de estudios, es correcto. pero me gustaría que me contaras más, tú que ya lo viviste, cuáles fueron las que más te gustaron. Digo, para que la audiencia lo sepa, en general son 2 semestres. Sí, Están divididos justo en cursos optativos y en cursos obligatorios. ajá. Hay 7 cursos como núcleo o obligatorios, que es lo que me comentabas, que eran principalmente de negocios, y cursos optativos como bioimagen, biotecnología de las plantas, transferencia de tecnología, en fin. Sí. ¿Cuáles fueron las materias que más te gustaron? Yo tomé los primeros 6 meses completamente de management y ahí hubo una que me costó muchísimo trabajo, que fue, management de operaciones. Ok. Y en este de operations era porque el profe veía todo como que asumía que habíamos trabajado en la industria miles de años, ¿no? Y yo trabajé en la industria, pero en parte de ventas, no en operaciones, no en logística, no en No en nada cadena de de eso. suministro. Exacto, sí, que tienes proveedores y fechas y regulación y mover de 7 kilos de producto activo, o sea, es una locura. Entonces, esa fue como que la más retadora, porque aparte, pues todos estos calificaban por ensayos y el ensayo era un caso de que no, tienes este caso en tu empresa y te quedó mal esta logística, pero ya te esperan estos 8.3, entonces tienes que pagar Como la la penalización. bodega y la penalización y a ver qué haces y ya tienes a 1,500 personas que están esperando ese pedido. Entonces, te ponían como un caso súper complejo y literalmente yo no le entendía nada. Y yo dije, Dios mío, yo no debería estar aquí. Y entonces le iba con mis amigos y todos como que, oye, ya lo resolviste, ¿verdad? Y todos, claro que sí, facilísimo. Hasta que nos dimos cuenta que nadie tenía idea de qué estábamos haciendo y estábamos ciegos, guiando ciegos. Y literal, nos tuvimos que reunir como 8 y es como que, a ver, tú haces esta parte, tú haces esta parte, tú haces esta parte, investigamos, porque aparte, pues, muchas de las defensas también son orales. Ah, Entonces, en Reino Unido justo pasa eso, ¿no? Que una clase, o sea, una parte de tu calificación es el ensayo y otra parte son los tutorials, que estos tutorials es a veces uno a uno con el profesor y el profesor te hace preguntas o te da un artículo y te dice, a ver, te voy a hacer yo preguntas acerca de ese artículo. Entonces tú ya todo estresado vas y lo lees y lo analizas y sobrepiensas 3 días antes de ver a tu profe. Y hay veces en las que los tutorials son en equipo, digamos, y son 5 personas con un profe. ok. Y revisan un caso y el profe dice, tú qué harías en este caso, tú qué harías aquí y así.
Entonces, pues ese sistema nos ayudó un montón a justo a lo que te decía, colaborar entre todos y decir, a ver, no tengo idea de qué es esto, ¿alguien sabe? Sí. Y hay veces en las que tú eras el que sabía que era algo, ¿no? Entonces era como que, yo he trabajado en esto, en innovación, en tecnología, ¿no? Entonces la que más me costó fue Operations y del bloque de, del primer semestre, yo creo que la de Creativity e Innovation Management, Ujú. que esa, literalmente cada clase eran 3 clases a la semana, como por 4 o 5 semanas, y cada día llegaban con una innovación nueva de biotecnología que a mí me volaba la cabeza. O sea, desde los que estaban imprimiendo 3D órganos, Sí, sí. que ya literalmente con una prueba de tu saliva te pueden hacer un riñón biocompatible por si necesitas tu Qué riñón. locura. Y así, es una locura. Y lo pueden imprimir en 3D. Entonces tú ya puedes tener partes de repuesto. O sea, ya de que, ay, te salió 2% menos útil tu riñón. Pues siéntate, ahorita Cambiémoslo. te damos otro. Ajá, exacto. Y otros, por ejemplo, yo hice ahí un proyecto de un tatuaje que ya de hecho está hasta prototipado, que cambia de color dependiendo, por ejemplo, tu nivel de glucosa. Entonces, Qué cool. se veía como, por ejemplo, para adultos mayores que tuvieran problemas de diabetes, que tenían una florecita y si la florecita de repente se ponía azul, pues ya te indicaba como que, espérate, le está bajando la glucosa o le está subiendo, hay que darle insulina, hay que administrarle algo. Entonces, esos tatuajes que cambiaban de color me parecían fantásticos y también podían sensar temperatura, pH, diferentes biomarcadores y eso es increíble porque visualmente ya puedes así ver como si tus adultos mayores ya se van a dormir, nada más pasas revistas y de sus bracitos y ya puedes ver si algo anda mal. Y todo, ¿no? También como modificar genéticamente a otras bacterias extremófilas para saber por qué viven bajo tanta presión las del fondo del océano o en temperaturas muy altas las que viven en los volcanes, por ejemplo. Y ese tipo de herramientas genéticas, ponerlo en diversas ¿Aplicaciones? aplicaciones, sí, como plantas que se pueden cultivar debajo del mar porque pueden soportar gran cantidad de sal y aún así dar frutos. Había una investigación muy interesante de árboles donde les pusieron fluorescencia para tratar de hacer alumbrado público con árboles que fueran fluorescentes en la noche. Entonces así ya te ahorrabas meter todo el cableado, por ejemplo, en una carretera. Entonces ya prendían los árboles en la noche o un árbol que diera por sí mismo una naranja y una manzana y unas uvas y en las raíces papas y zanahorias. Ok. Entonces, o sea, genéticamente modificar las cosas para eso, ¿no? Y ya, y de ese bloque, yo creo que la que más me sirvió, que quizá no es la que más me gustó, pero la que más me sirvió, fue Project Management, Ok. que literal, nuestra profesora, un sol, nos decía, no, no, todo lo quiero en una agenda, a mí no me vengan a hablar si no tienen una agenda. Y entonces, justo su proyecto y todas sus clases estaban súper bien agendadas y ella decía, no, un proyecto, tienes que saber cuándo empieza y cuándo acaba, y no le vas a dar un plazo extra y lo vas a acabar 3 días antes, solo para que puedas descansar los últimos 3 días. Qué Y cool. entonces te ponía a planear desde construcciones de edificios y tú le decías, profesora, yo nunca he construido un edificio. Y ella, no, yo tampoco, pero lo vamos a hacer, ¿no? Y ella ha tenido todo tipo de proyectos, ¿no? Y es como, yo no, o sea, ustedes no vienen aquí porque ya lo sepan. Si ya lo supieran, estarían haciendo millones. No estarían aquí aprendiendo. Así que vamos a aprender todos, ¿no? Entonces Qué cool. me ayudó a agendar mi vida, ponerle orden y decirle, lo tengo que cumplir aquí sí o sí. Y si no, ya no lo voy a hacer nunca. Entonces me sirvió muchísimo. Y de las optativas, ¿qué optativa decidiste tú tomar? Yo elegí la de Tech Transfer Ujú. y la de microbiología, biotecnología de plantas. Yo tengo que hablar. Y en la de biotecnología de plantas, por ejemplo, hice un proyecto, como toda mi vida es acerca de los plásticos, era de un árbol o de una planta que pudiera absorber fertilizante que tuviera microplásticos y usar los microplásticos pues como su fuente de carbono, como su alimento, Ok. para crecer, ¿no? Y que y que si daba frutos, esos frutos no estuvieran contaminados con esos plásticos. Entonces hice como todo el modelo experimental. Para ese módulo teníamos que hacer creo que un examen y un póster tipo conferencia científica. Entonces todos tuvimos que hacer nuestro póster y presentarlo ante nuestros profesores. Y esa es otra manera de calificar, ¿no? Como para diferentes habilidades de poner todo en síntesis Sí, sí, y exacto. ordenarlo y aparte presentarlo ante los demás compañeros y otros profes que te evaluaban. Entonces, esa materia me encantó. Y en Tech Transfer también hicimos proyectos ya de laboratorio, de irnos orientados hacia hacer tu tesis, que podías elegir si era en negocios o directamente ya en biotecnología. Ok.
Y ahí pusimos genes de fluorescencia en bacterias, que es un proyecto bastante típico que haces como a veces si estudias biotecnología, pero había personas que habían estudiado biología o otras cosas que no eran biotecnología. Por ejemplo, yo estudié química, Sí, sí. entonces tenía, digamos, relativamente poco entrenamiento en eso por parte de la carrera. Lo había tenido porque yo había hecho más estancias de investigación y porque mi tesis había estado en eso. Pero si no, hay mucha gente que también llega siendo científico y que no tiene acercamiento con bacterias o con un laboratorio que tenga que estar en condiciones estériles. Ujú. Entonces, ese proyecto estuvo muy bien y tuvimos que analizarlo, dar un seminario y ahí nos calificaron haciendo un grant proposal, que es cuando tú planteas un experimento de laboratorio, tienes que decir qué quieres buscar, cómo va a beneficiar tu investigación, cuánto te va a costar y cuánto te vas a tardar. ¿Como para pichárselo a un comité o...? Exactamente, es justo lo que haces cuando eres investigador y tienes un laboratorio y quieres dinero para tu laboratorio. Entonces tienes que hacer todo ese manual y lo mandas a tu agencia, en este caso CONACYT en México, la agencia de ciencias. Entonces te evaluaban con eso. Tú tenías que hacer todo el proyecto y es literalmente lo que todos los profes y los investigadores hacen para conseguir dinero. Entonces era otra manera también de evaluar. Y en la parte de titulación, bueno, leí justo que estaban como estas dos partes de Sí. la parte, pues, más científica o la parte más de administración o de la empresa. Cuéntame, o sea, parte de este podcast también es ñoñar sobre las tesis y sobre lo que tú Claro. hiciste. Entonces, ¿de qué fue tu tesis? ¿Qué terminaste haciendo allá? Claro, yo llegué muy con la idea, y de hecho esto lo dije en la entrevista a Chevening, de no ser, de no seguir el camino estrictamente académico de doctorado, postdoc, Sí, y sí, ya sí. SNI, ¿no? Y ya morirme conociendo todo. Yo lo que dije fue, llego y me interesa mucho la parte de management, y me gustaría eventualmente dedicar la tesis en ese camino para aprender todo lo que tenga que aprender de management. Okey. Sin embargo, cuando fueron mis primeros laboratorios y me di cuenta de la infraestructura, como esta historia que te digo de que me tomaba 2 horas hacer lo que en México 6 meses, dije: "No me puedo perder la oportunidad de trabajar en un laboratorio de este nivel", porque a fin de cuentas quiero que mi gran sueño de la vida es hacer una planta de biodegradación donde entre toda la basura de plástico y yo la trate con bacterias, con hongos, con electroquímica, con lo que sea, y saque de ahí algunos productos que pueda vender, ya sea energía, químicos o bonos de carbono, algo, ¿no? Que se pueda vender para tener dinero y volver a traer más basura y cerrar el ciclo, ¿no? Entonces, con eso en mente, yo dije, bueno, me quiero dedicar en management porque hay muy pocos perfiles en México que siendo científicos se quieran dedicar a la parte, digamos, burocrática de conseguir dinero, ¿no? Claro. Y hay muy pocos científicos también extrovertidos que se quieran parar en un escenario y explicar lo que hacen, ¿no? A veces mi misma tutora le da pena, que tiene 40 años de experiencia en el Sí, sí. área, dice, no, ¿yo qué voy a decir? ¿Cómo que qué vas a decir? Lo sabes todo, ¿no? Y ajá, Entonces, exacto, es una autoridad exacto, y ella dice como, no, yo en consolidada. mi laboratorio, tú haz lo que quieras. Y yo, no, doctora, ¿cómo me va a hacer esto? El punto es que dije, bueno, voy a perfilarme como management, pero una vez viendo los laboratorios, dije, no, necesito saber qué necesito en mi laboratorio para hacer mi planta de tratamiento. Y aquí tienen equipos que yo ni siquiera en México me imaginaría tener. O Sí, sea, que no pensarías cotizarlo ni sí, siquiera. no, o sea, es como que, a ver, cuesta $10 millones. No hay forma, o sea, me cuesta más barato irme a Estados Unidos y procesar mis muestras y regresar que comprarlo, ¿no? O que decirle a la UNAM que es necesario. Porque aparte, pues, tienen una lista de cosas que quieren comprar y todo, ¿no? Entonces, bueno, decidí, después de ver los laboratorios, que quería hacer una tesis experimental en la parte de ciencias, porque, justo para saber qué tenían en el laboratorio y qué necesitaba yo tener, porque también en Escocia tienen un buen sistema de reciclaje de basura, ¿no? Okey. Entonces, saber qué tecnología utilizaban y la doctora con la que estuve, pues, estaba muy en contacto con la limpieza de aguas. Okey. Y en Escocia también tienen certificaciones y todos dicen en el Reino Unido que Escocia tiene el agua más rica, ¿no? Allá en Europa, cada quien Okey. puede tomar agua del grifo y todos dicen que el agua de Escocia sabe deliciosa. Y yo como, bueno, la verdad no encuentro como que La haya verdaderamente diferencia. diferencia, exacto. Pero bueno, justo ella trabajaba en sistemas de saneamiento y lo que yo hice fue hablar de estos sistemas de saneamiento. Pues bueno, yo dije, lo mío son los microplásticos y llegué con mi tutora y le dije, oiga, yo quiero buscar microplásticos en el agua. Y me dijo, mira, alguien lo intentó hace 2 años, nos fue fatal porque no salió. Ah, Entonces, esto ya lo hicimos, esto ya no lo hagas. Tú dime alguna propuesta que quieras hacer para buscar microplásticos en el río Clyde, que es el río más grande de todo Glasgow y de Escocia.
Y entonces yo dije, bueno, perfecto. Y ya me busqué mi propio método, fui literalmente al laboratorio, abrí todas las gavetas, vi qué cosas teníamos y dije, a ver, puedo armar esto y esto y esto. Y así era como una cocina y me dijeron, haz el platillo que quieras. Y Qué entonces, cool. justamente armé mi proyecto y en 4 meses hice una propuesta experimental para buscar microplásticos en agua y hacer un filtro, ¿no? Ya sea que el filtro, cada vez que un microplástico llegara, se cambiara de color y fuera fluorescente y podíamos ver y cuantificar la cantidad de microplásticos que pasaban y funcionó muy bien. Entonces, lo que hice fue eso, un filtro en el que los plásticos se pegaban y mandaban una señal para ver si podíamos cuantificarlos. Y la verdad es que, mira, en el laboratorio salió increíble, salió perfecto. Tú ponías 10 gramos de plástico y 10 gramos podías medir, ¿no? Pero ya cuando trajimos muestras del río, no, hombre, una cantidad de falsos negativos, de falsos positivos. Le poníamos nosotros al agua plásticos que nosotros sabíamos que le habíamos agregado y no los leía. Y entonces sí era como, no, hombre, entonces, ¿qué estamos haciendo con la vida? Y ya, bueno, es un proyecto de 4 meses, entonces me tomó 2, armar todo el proyecto que funcionara. Y después ya con la muestra nos dimos cuenta de que estaba un poco complicado, pero bueno, funcionó en algún punto. Y de eso fue mi tesis, de encontrar microplásticos en el río. Qué cool. Al final, bueno, justo, no sé si en Reino Unido sea igual, pero todo el conocimiento que generas en esas universidades se queda para esas universidades. Correcto. Ok, ok. Parte importante también de hacer una maestría, o al menos el mensaje que queremos dar desde Diciendo un Futuro, es que no sea justo nada más como la parte académica, yo soy un gran investigador y yo soy aquí el que más sabe, ¿no? Claro, Sino lo que puedes compartir con el mundo o en esta parte profesional. claro. Entonces, ¿cómo crees que influyó el ser Chevener para ahora, para tu vida profesional? O sea, ahorita actualmente estás en el laboratorio de química. Sí, sí, estoy en la Facultad de Química y la verdad es que me dio más autoridad en el sentido de saber que lo que estamos haciendo en la UNAM es también está al nivel, Ok, al menos intelectual, de los grandes laboratorios. Entonces, yo que me formé en la UNAM, en escuela absolutamente de gobierno, pude llegar a esos lugares y cuando llegué era una persona bien calificada. O sea, tenía muchos más compañeros que sabían mucho más y compañeros que sabían mucho menos. Pero yo dije, bueno, igual hice muchísimo menos. Yo nunca he estado aquí. O sea, tienen un secuenciador en la mesa. O sí, sea, sí, y sí, a mí sí. me toma 6 meses. Pero estamos muy al nivel. Entonces, si están en alguna universidad, ya sea privada o pública en México, pues no piensen que estamos muy, muy atrás. Me atrevería a decir que en todas las disciplinas, porque es un sentimiento que compartimos todos. Les digo que hay gente de derecho, hay gente de artes, hay gente de energía, hay gente que está en ciencias sociales y ciencias exactas, ciencias biológicas, comunicación, todo. Y todos estamos a un muy buen nivel en las escuelas del Reino Unido más demandantes. Entonces, te da la autoridad. Yo regresé aquí diciendo, bueno, podemos hacer esto y esto y esto, y si no tenemos cómo hacerlo, lo conseguimos, porque pues podemos hacer colaboraciones. La gente del Reino Unido también está muy abierta. Yo cuando regresé, quedé en contacto con mi tutora de allá y me dijo, o sea, como si tienes una oportunidad en México y necesitas algún reactivo, algún equipo, algún estudio, con mucho gusto contáctame. Ah, Y yo, pues muchas gracias. Y igual mándame un aquí, secuenciador. exacto, uno de esos, me lo llevo en mi maleta. Pero, y justamente aquí en el doctorado de la Facultad de Química, hay veces en las que te dan la opción de que tu último semestre, normalmente son 4 años, el último semestre o el último año te lo puedas aventar en otra universidad si tienes un convenio adecuado. Ok. Entonces, pues igual y poder hacer hasta eso, ¿no? Y tú puedes elegir, creo que qué semestre puedes moverte. Entonces, si ya tienes, por ejemplo, yo puedo pensar en hacer todo lo que puedo hacer aquí en México y cuando necesite hacer todas esas pruebas y todo, ya tener mi lista de cosas que hacer, irme allá, yo ya sé qué equipos tienen, cómo hacerlo, y pedir mi cambio de estancia y avanzar muchísimo más en resultados, ¿no? Y ya regresar el último año a analizar todo lo que sea que haya encontrado allá. Ok. Entonces, ese poder me da ser Chevener, porque también te respalda la embajada del Reino Unido y representas tanto a México allá como al Reino Unido acá. Una de las preguntas que también tenía la audiencia es que si tú podías empezar a pensar en tener una expectativa salarial mayor Ah, después de regresar de un máster en Europa o en este caso en Reino Unido. sí, justamente. Yo trabajé en una compañía farmacéutica antes de irme por 2 años para generar experiencia laboral y para ahorrar para mi maestría en caso de no tener la beca. Sí, sí. Entonces, justamente cuando yo renuncié, pues fui a decir, yo era pues trabajadora en el área de ventas y de marketing, y justamente dije que se me había presentado la oportunidad, me habían dado una beca y me iba a ir a estudiar al Reino Unido un año.
Y ellos me dijeron muy claramente, fantástico, ve, estudia y si quieres regresar y volver a esta empresa, con mucho gusto te aceptamos de vuelta y como ya vas a tener una maestría, pues tu expectativa salarial sería mejor, ajá, mayor. Entonces, ya fue mi decisión no volver porque ya no se alinea con las metas que quiero, pero ellos claramente dijeron que, pues sí, tener un máster, aparte que garantiza que hablas el idioma, que puedes mezclarte con esa gente, que tienes poderes de negociación y sobre todo que ganaste una beca tan competitiva que convenciste a gente de la embajada que se codean con gente de muy alto perfil, pues sí puede ser un buen paso para darte esa expectativa salarial distinta. Y también lo he visto en tratar de buscar trabajo. Eh, Aquí en México yo llegué y como antes pensaba que no iba a hacer un doctorado y esto, pero después me di cuenta de que para algo de base tecnológica como lo que quiero hacer, ayuda bastante estar en un doctorado y seguir el estado del arte mucho más que estar en un trabajo que te demanda mucha atención y que no podrías hacer como tu propia camino emprendedor. Entonces, pero de todas maneras, todos mis compañeros cuando fueron regresando, a algunos les costó más trabajo que a otros. Hay algunos que el área de trabajo está cerrada en México porque hay muchos candidatos, pero Ok. es un muy buen diferenciador. Y muchos otros han podido aplicar, por ejemplo, a puestos de gobierno y te pagan muchísimo más porque el tabulador tal cual dice, si tienes maestría, te pagamos más, Tanto. si es maestría en el extranjero, más. Entonces, eso de alguna manera garantiza que sí tienes una expectativa salarial mayor. O sea, si tuviéramos que ponerle un porcentaje, dirías, no sé, un 30% más, Yo creo que sí, 30 es algo seguro, un 40 tal ¿cómo vez. dices? Depende de cada empresa, ¿no? Sí, Pero para y ponerlo depende así. del área también. Por ejemplo, también mi compañero que es artista, él también quiere montar su propia compañía de teatro y no realmente ser empleado como de alguna institución de gobierno. Y a él también le ha ayudado, le ha abierto muchísimas más puertas haber estado en otro país que no haberlo hecho. Ok. Telma, para ir cerrando un poco esta entrevista, ahorita la inteligencia artificial es un tema Ay, que sí. todos usamos, ¿no? Entonces me interesaría saber cómo tú la usas en tu día a día, o sea, ¿crees que tiene una aplicación para justo los microplásticos o qué opinas sobre este tema? Sí, justamente, yo al principio estaba muy negacionista, ¿no? Yo decía: "No, nadie la usa, se nos va a pudrir el cerebro", pero, o sea, como que los mismos argumentos que usaban los que no querían usar la calculadora, Ok. porque ya no ibas a saber Ya no cuánto íbamos era a 3 por pensar. 5, Dios mío, qué tragedia. Pero ya después me tranquilicé un poco y empecé a usarla para organizar mi día. O sea, yo era mi así lista de tareas de que, a ver, quiero, grabar este contenido, leer este paper, escribir este artículo y tengo 2 presentaciones mañana, ¿no? Acomódalos y dime cuánto tiempo tengo que destinar a cada actividad, porque quiero tener hora y media para comer, levantarme a esta hora para hacer ejercicio y dormirme a esta hora. Ok. Entonces lo usaba de agenda, así, de calendario. Y después, a veces para contestar algunos correos como más genéricos de que, a ver, me mandó esto, yo quiero decirle Esto de forma amablemente que, diplomática. Ajá. ajá, como que amablemente no puedo ir a su laboratorio porque no está, o sea, porque es de combustibles y yo no hago combustibles, ¿no? Entonces ya, así. Y la verdad es que cuando lo usaba para redactar, sentía como mi cerebro se desmoronaba. Entonces, dejé de usarlo para redactar. Yo tengo un blog, entonces me gusta escribir y creo que eso ayuda mucho a pensar. Entonces, traté de no usarlo para escribir, pero lo que sí es para ordenar mis tareas y también todos los artículos, absolutamente todos los artículos que he leído que se han publicado en el 2024-2025, al final, todos los artículos científicos tienen una parte que dice conflicto de interés y ya dices como si tienes o no conflicto de interés, todos los autores, pero ahora pusieron un nuevo disclaimer, una nueva nota que dice, este artículo pudo haber utilizado inteligencia artificial. Ok. Entonces, para escribir los artículos, la gente ya está usando inteligencia artificial. Y si antes te pedían, por ejemplo, un artículo por año, si eras de posgrado, o al menos en tu maestría hacer un artículo y en tu doctorado unos dos, ahora todo el mundo, o sea, está haciéndose mucho más masivo que generes más papers, Claro. porque literal, ya subes tus resultados, te lo analiza y te lo da. Entonces yo, que estoy muy en contra de usarlo para escribir, Es más complejo es ahora. más complejo, pero la verdad es que tampoco puedes hacer todo el análisis. Por ejemplo, yo hago como 6 técnicas distintas en mi laboratorio. Puedo ser muy experta y me gusta mucho una, pero no las 6. Entonces, a veces sí Ok. pongo resultados y bueno, ¿qué vemos aquí? Yo veo esto y esto y esto. Y ya te dice, ah, sí, mira, fíjate en esto y esto. Entonces, para analizar resultados, que eventualmente se traduce en escribir un paper,
la he utilizado y creo que puede ser utilizada, ¿no? Pero depende también qué inteligencia artificial, no solo ChatGPT. Yo uso una que se llama Perplexity, que se ha notado que es más rigurosa académicamente y que las cosas que te dice sí tienen un respaldo científico y que te da el link y tú puedes ir al paper. Y yo hago eso todo el tiempo, vivo como que muy, pues sí, al pendiente de que no alucine, de que no me diga cosas que no son y me voy a ver todos los papers y a ver si él entendió como yo le entendí. No, y creo que siempre es importante, o sea, saber de lo que estás hablando, ¿no? Claro, Porque creo que muchas personas, profesionistas o no, a veces dicen como, bueno, pues ya, si lo dice ChatGPT es porque es real, ¿no? claro. Cuando justo a veces inventa cosas, de referencias te inventa libros que no existen, autores que nunca dijeron eso, pero Sí. no puedes saber si es cierto o no, a menos que justo ya hayas visto en el tema, ¿no? Justo, y la verdad es que, por ejemplo, en Chevening, la manera de aplicar es escribir 4 ensayos. Y Sí. justamente yo me preocupé muchísimo porque yo creo que fui la última generación que todavía no existía ChatGPT Ah, no cuando mandé existía. mis ensayos. O sea, bueno, todavía no lo podían usar todos, o apenas eran los primeros meses, no me acuerdo. Pero todavía era de las que ponía guiones largos y se supernotaba, o de que usaba la misma palabra 6 veces y así, ¿no? Entonces, yo puedo, o sea, todos estamos seguros de que escribimos nuestro propio ensayo y ahora yo estaba muy preocupada, así como que con los de la embajada, ¿cómo le van a hacer? Ya tú, o sea, tú le puedes pedir, promptear a ChatGPT, escriben este ensayo, en 2 segundos tienes un ensayo, aplicas y ya. Pero se nota la pasión, se nota lo que describes y eso se une con tu experiencia académica, laboral, si tiene sentido. O sea, si es genérico, se va a notar. Y también, pues, Chevening tiene un paso de entrevistas y ahí se nota totalmente si la gente, para empezar, escribió o no su ensayo. Siempre ha habido este servicio, que es muy legal, por cierto, de que alguien te escriba tus ensayos, eso siempre ha existido. Y hay gente que presenta sus ensayos, son muy buenos y luego de repente ni siquiera se pueden expresar o hay cosas que les mencionas de su ensayo y no, o sea, y se sorprenden y es como, o sea, ¿cómo? ¿Es tu ensayo o no? Ajá, exacto. Entonces, hay manera de detectarlo, pero sí, definitivamente eh, yo trato de usar mi cerebro lo más posible, pero sé que la inteligencia artificial es algo que va a ser muy normal ya de aquí en adelante. Telma, pues muchísimas gracias por toda esta entrevista. Vamos a cerrarla con la parte de preguntas rápidas. Claro. Esas son preguntas rápidas que igual mandó la audiencia. La pregunta rápida, la respuesta no tiene por qué serlo. Ah, bueno, Entonces, la intención aquí es que conozcamos un poco más sobre Telma. Ya conocimos tu trayectoria académica, sí, entonces son unas preguntas un poco más personales. vale. Entonces, la primera es, si volvieras a empezar, ¿qué consejo te darías como estudiante que quiere hacer un máster en Europa? Yo creo que desde el principio estaría aplicando. Yo, por ejemplo, apliqué a Ok. Chevening 3 veces, entonces empezaría a aplicar antes para que me dijeran qué me hace falta y armar mi camino conforme a eso. Que creo que eso es algo muy importante que dejo de la Sí, entrevista, ¿no? O sea, el que te digan que no también es útil, ¿no? 100%. Porque es esa retroalimentación, ese, ok, o sea, necesito esto para estar ahí, necesito esto, aquello. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Sí, sí, sí. Algo de tu máster que si el mundo supiera o hiciera, sería un lugar mejor. Yo creo que organizar los proyectos de manera realista. O Ok. sea, porque a veces en la ciencia prometes muchas cosas y al final te das cuenta que no sale, o de que cuesta mucho más, o de que realmente no es posible. Y a veces muchos científicos, por no decir que no saben o no decir que no pueden, se meten en unos líos tanto legales que solo hacen que se genere desconfianza en la ciencia. ¿Qué le dirías a alguien que duda sobre su carrera? Que intente lo otro que quiera hacer. Si estás estudiando música, pero dices, me gustaría más cine o qué tal si estudio derecho o si estoy estudiando psicología, inténtalo. O sea, métete a un diplomado los fines de semana. Si ya estás a punto de acabar, no importa. Nadie, o sea, siento también que cada vez las universidades van lentas en comparación a la tecnología que tenemos. Entonces, tengo muchos amigos que estudiaron toda la vida contaduría y después tomaron un curso de desarrollo web y ahora diseñan la nueva botella de Coca-Cola, ¿no? O sea, como que es tan fluido el campo que si algo te interesa, probablemente es por ahí que debas aprender por medio de tutoriales de YouTube o de TikToks o lo que quieras, pero aprender. Ok. ¿Cuál es tu definición de éxito? Ser feliz y despertar motivado cada mañana. Ok. Y el opuesto, ¿cuál es tu definición de fracaso? No intentarlo, siempre, 100%. Ok. Si tu camino profesional fuera una canción, ¿cuál sería? Yo creo que las piedras rodando se encuentran, Ok. porque hay muchas cosas que yo hice en la carrera, por ejemplo,
que yo me metí a todo. Yo creo que es porque no me gustaba estar en mi casa. Y entonces me metí una vez a una estancia corta de investigación de 2 meses de secado de frutas. Y yo como, ¿de qué estás hablando? Ok, ok. Y después, o sea, me decían como, no, se puede secar por medio de aire caliente y directamente a la flama. Y no es que yo como, bueno, ok, ya aprendí todo esto. Y muchos años después, uno de los prototipos de mi emprendimiento era de frutas disecadas. Entonces usé todos los conocimientos que yo sabía de cómo se mueve la convección y la temperatura en hacer esos productos, que nadie más de mi carrera sabía, porque en farmacia, ¿cuándo va a estar secando Secando frutas? fruta, sí. Y más adelante, cuando entré al laboratorio de basura, lo que hacen a la basura es incinerarla. Entonces, también en esos incineradores grandes había problemas industriales con el calor y la transferencia de temperatura. Entonces, ahí también me sirvió un montón saberlo, ¿no? Entonces, tomen todas las oportunidades. Dostoyevsky decía que cuando uno está lleno de oportunidades es muy difícil pasar sin aprovecharlas. Entonces, satúrense de cosas ahora que están jóvenes, aprendan mucho. Yo era de las que dormía 2 horas, no importa nada. Y recomiendo hacerlo por un tiempo Sí, límite, sí, como sí, sí. 4 años mientras estás en tus 20s. Y ya después, para ese momento, sabrás que te gusta dedicarte a eso. Y ahorita yo ya religiosamente duermo 8 horas, no me importa nada, se puede caer el mundo. Pero yo duermo 8 horas, como bien y hago ejercicio, porque si no eres serio con tus metas a largo plazo, si no eres serio con tu salud, no puedes ser serio con tus metas a largo plazo. Y creo que también esta parte, esta filosofía también de que Mm. solo se conectan hacia atrás los puntos que tienes Sí, en tu camino profesional, ¿no? O sea, justo, a lo mejor un taller que tomaste en la primaria termina desembocando en el trabajo que terminas haciendo por 2, 3 años, ¿no? Entonces, eso solo lo vas a saber hasta que vivas todo eso, sí, ¿no? en retrospectiva. Entonces, creo que eso es bastante, bastante importante. Sí. Eh, ¿Qué cambió de la primer Telma que aplicó a Chevening, la segunda y la tercera? La primera yo, era iba saliendo de la universidad apenas, estaban apenas tramitando mi título, ¿no? Y yo sentía que podía comerme el mundo y que yo estaba lista, y que si Chevening no me elegía, es porque ellos Ellos se eran lo unos perdieron. tontos. Ajá, sí, Okey. era como que no, ¿cómo no pueden ver este gran potencial maravilloso? Y yo llegué a entrevista la primera vez con esa arrogancia de decir: "Yo soy lo mejor que ha pasado y les hago un favor al venir aquí". Yo creo que esa actitud, pues no es lo que esperaban para empezar y no es lo correcto porque, o sea, claramente era una persona que nunca iba a aceptar que se equivocó, que no era por ahí, que el fracaso siempre iba a tratar de justificarlo. Y cuando me dijeron que no, o sea, fue como, no, ¿cómo no me van a querer? Y el primer cosa que vino a mi mente fue como, soy demasiado buena para Chevening. Y yo dije, la seguro, ¿no? Y ya después dije, no, a ver, ¿qué pudo haber cambiado? Seguro se les movió el Excel, negación, 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 negación. Y ya después dije, a ver, no, ya, francamente, vamos a volver a leer los ensayos, vamos a ver qué contesté y vamos a cambiar cosas, ¿no? Y apliqué la segunda vez y la segunda vez ni siquiera me llamaron a entrevista. Entonces yo dije, no, pues no puede ser, retrocedí mucho, no he hecho nada, ¿qué pasó con mi vida? Esto es terrible. Y la tercera vez, bueno, y después de eso pasó la pandemia, ¿no? Fueron 2 años en donde no apliqué, porque aparte de que los cursos se iban a hacer online, pues yo estaba en mi emprendimiento y trabajando y había muchas cosas que estaban ocurriendo. Pero la tercera vez que apliqué, que fue la vez que ya me fui, hice con toda sinceridad los ensayos, diciendo, yo quiero hacer esto, necesito este apoyo. Si no me lo da Chevening, muchas gracias, buscaré la manera de hacerlo con otras becas o directamente con la universidad, con profesores o aquí desde la UNAM, ¿no? Entonces, llegué con ese centro de decir, quiero hacer esto, me gustaría hacerlo de la mano del Reino Unido, y creo que puedo aportar tantas cosas y aprender tantas cosas, como ya llegar desde un lugar de humildad, en el sentido de que somos esponjas, hay un montón de cosas que podemos absorber del mundo y dar también al mundo. Okey. Y finalmente, para alguien que admire tu trayectoria, ¿hay algún curso, programa que le recomiendes aparte del de Glasgow? Pues sí, en cuanto al Reino Unido, bueno, en cuanto al extranjero, pues hay muchos escuelas que ya están haciendo esto de ciencia y emprendimiento. Okey. Entonces, por ejemplo, mis opciones fueron Cambridge, Glasgow y Ámsterdam. Digo, y Manchester. Entonces yo dije, ay, tiene una M y una S. Manchester, fueron las 3 que yo puse. Y también está, creo que ya alguna en Liverpool, en UCL, hay muchas de bioinnovación. Y en caso de que estén en México y que apenas estén en la licenciatura, lo que recomiendo
es que vayan a todos los cursos de emprendimiento que tengan en su facultad, en su escuela, en su centro de juventud local, gente del gobierno, gente de tecnología. Por ejemplo, en la Facultad de Química hay un campamento que se hace cada verano y cada invierno Ok. de 2 semanas en donde te dan todas las bases de emprendimiento. Tú no tienes que saber qué rayos es emprender, ellos te dan desde el minuto 1. Entonces, esos son muy buenos. Esos a mí formaron la ambición que quería y la claridad. Entonces, sabiendo qué quieres y cómo lo quieres, es más fácil ir transitando por la vida, que no es fácil. Entonces, justo, recomiendo tomar cursos de emprendimiento porque eso te va a dar la capacidad de contar buenas historias y las buenas historias son las que te abren camino. Telma, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Ahí fue una periferia y muchas cosas que tuvimos que vivir, pero sin duda esta entrevista le va a servir mucho a la audiencia de Siendo un Futuro. ¿Dónde te puede seguir la audiencia? Que te sigan en tu blog, que te sigan en Insta, ¿dónde te pueden seguir? Claro, en todas mis redes sociales estoy como Telmaniaca, en todos Gran nombre. lados. Sí, Telmaniaca. En Instagram, en Facebook, soy Telma González. En LinkedIn, más profesionalmente, si Ok. quieren seriedad. En LinkedIn pueden ver toda mi trayectoria, preguntarme todo. TikTok también como Telmaniaca. Y en mi blog es telmaniaca.wordpress. Ok, vamos a dejar todas las ligas en la publicación y también en el video de YouTube. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Telma. Llevas los plásticos en el corazón, pero Claro. también estás haciendo algo para que no se queden estos plásticos contaminando el mundo, sino que vuelvan a ser algo mejor. Es correcto. Muchísimas gracias a ti por dar orientación a todas las almas perdidas del mundo. Y allá vamos, nos vemos y quedo abierta a cualquier tipo de contacto y a leer los comentarios. Muchísimas gracias, ahí vamos a estar contestando todos los comentarios. Gracias por escuchar una emisión más de Siendo un Futuro. Recuerden, nos pueden seguir en Instagram para poder mandar sus dudas sobre las siguientes entrevistas que tengamos. Y recuerden que lo más importante es tomar acción sobre su carrera, porque si ustedes no deciden su futuro, alguien más lo va a hacer por ustedes. Muchas gracias. Futuro tan brillante, un podcast que guía mi interior. Con cada voz me siento aliciente, en cada palabra encuentro amor. Muy chida. Yo tengo amor-odio, porque he aplicado 13 veces a la misma empresa, Ah, sí, vi a a Ocean. Ocean Cleanup. Y el director nació en mi mismo año, nacimos como con 5 días de diferencia. Ok. Y antes lo amaba, lo admiraba profundamente, pero después de aplicar 13 veces, amigo, vete al diablo. Vete al absoluto Pero ¿cómo diablo. estuvo eso que te corrieron de sus oficinas o llamadas de Sí, es que seguridad? fui como loca. ¿Pero qué dijiste como one chance? Ya estoy aquí, Sí, tengo no, que hablar o sea, yo tengo un día de plot twist, que es el 11 de marzo. Siempre hago algo loco, Está así, de marcando que tu ya calendario. va, ajá. Y entonces, ese año, como estaba en Europa, dije, me voy a lanzar, me voy a patear Sí, ya, la está, puerta. ya estabas, lo Sí, más difícil yo era voy a estar. decir, voy a llegar mi CV, porque además no me han aceptado. Llevaba creo que como 8 aplicaciones en ese momento. Y yo dije, ¿qué necesitan? ¿Qué necesito estudiar? Yo lo estudio. O sea, ustedes díganme qué hago. O sea, tú querías, ¿qué necesitan Es aquí? que Yo me lo voy a parece hacer. la mejor empresa del mundo para limpiar el planeta en este momento. Y ya está consolidada, yo no voy a inventar el hilo negro. Y entonces Sí, yo ya. les dije, díganme qué aprendo, qué necesitan, qué ocupan. Y ya, y fui justo. Y él estaba, o sea, yo no lo planeé nada, no sabía qué rayos, no llevaba su agenda y siempre está viajando. Yo dije, chance ni está. Pero ese día que yo desperté ahí, esa mañana él subió una historia de que aquí en las oficinas y alguien te había traído a su perrito. Y dijo como que hay un visitante en las oficinas de Holanda. Y yo como, "Ah, es el destino, ¿estamos de acuerdo?" Y yo llegué muy segura de mí misma a las oficinas y me dijo, y llegué y dije, tengo una cita con Bojan, se llama Bojan. Tengo una cita con Bojan a las 12 y faltaban como 6 minutos. Y me dijeron, sí, claro, es por el elevador. Y yo, gracias. Y ya me metí. Y justo cuando me metí el problema fue que cuando estaba en el ascensor había otra chava y me dijo, ¿con quién te necesita? Y yo, con Bojan Slat de The Ocean Cleanup en el piso 12, porque yo me había fijado, ¿no? Había como un índice. Y me dijo, ¿a qué hora? Y le dije, a las 12. Y me dijo, ¿cómo te llamas? Y le dije así como, ¿quién es usted y qué le importa, no? Y me dijo, yo soy el asistente personal y él no tiene citas hoy. Y yo, es que lo arreglé directamente con él. Y me dijo, no, yo manejo su correo, o sea, él no tiene idea de qué pasa en su día. Y yo, si quiere, pregúntele. Y entonces habló por teléfono. Y le habló, o sea, estábamos subiendo en el elevador y justo cuando estábamos en el elevador, ella dijo así como que, oye, está aquí, ¿cómo te llamas? Y yo, Telma González. Telma, que tiene una cita contigo. Y yo escuché su voz que él dijo,
no sé de qué me hablas, no la dejes pasar. Y sí me dijo como, ¿qué pedo? Y yo como, y le dije, bueno, mira, es que no tengo cita, pero he estado aquí y he aplicado. Y me dijo, no, mira, este es el correo de recursos humanos, mándales un correo. Y yo, ¿sabes qué? La cantidad de correos que les he enviado y no me contestan. Y Ya yo sé así aquí, como, ya mira, ya estoy aquí, ya dile 5 minutos. Y ella me dijo, no puedes subir, bla, 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 bájate, no sé qué. Y me dijo, pues si no, voy a llamar a seguridad. Y yo como, o sea, ahí tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Sí, ir con él, porque estaba a una puerta de cristal de O sea, ya lo distancia. veías, ya lo veías. Yo vi la puerta de que decía The Ocean Cleanup y yo como... Y podía hacer eso y poner mi visa en riesgo, porque seguramente cierto. iba a haber un desmadre de seguridad. O podía alejarme lentamente y decir, lo intento otra vez. Y, o sea, lo tuve que decir en un segundo y fue como, bueno, muchas gracias. Y agarré mis cosas y me fui. Pero no sé, ahora no sé si me arrepiento de haberlo hecho diferente o